Shabbat Shalom, una vez más, vamos a continuar nuestro estudio en esta mañana. Hoy vamos a entrar a un tema histórico, pero muy fundamental en el entendimiento, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Así que después de haber analizado la importancia del capítulo 7 y del capítulo 8 de Hebreos, entonces, ¿qué significa, verdad? ¿Qué significa, verdad, el nuevo pacto? Esto significa que se violó la Torá o se añadió o se quitó de ella, ¿verdad? Entonces, ciertamente que no. Entonces estamos en presencia no de la anulación o de la abrogación de la Torá, sino más bien, ¿verdad?, estamos en presencia de su renovación. Y de esta manera hacerla sensible a las nuevas condiciones del pueblo de Israel. Este es el verdadero significado del capítulo 7, verso 11 y 12 de Hebreos, y el contexto al cual tenemos que entenderlo, ¿verdad?, en el verso 18 y verso 19. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dice nuevo pacto? ¿Ok? No significa sustitución del mismo, sino más bien su rectificación, su activación y confirmación y la renovación de tal. Nuevo pacto no quiere decir la anulación del que ya existe, sino, ¿verdad?, su rectificación, su confirmación y renovación. Para que de esta manera sea efectivo en la edad presente hasta que seamos por fin introducidos, ¿verdad?, a la consumación de las edades de la edad mesiánica, lo que en hebreo llamamos y conocemos como el Olam Jabá. El Olam Jabá es la era mesiánica, es el tiempo del reinado del Mesías, donde nos introducirá, ¿verdad?, al mundo por venir, que ya está entre nosotros, pero todavía no en su plenitud. Por esta razón no es correcto separar, ¿verdad?, a Malaquías de Mateo y crear en medio de ellos la página blanca, ¿verdad?, que ya les mostré en clases anteriores. Entonces, entre Malaquías y Mateo, ¿verdad?, no debe de existir, ¿verdad?, ninguna separación entre los dos testamentos, como que si el último no fuese la rectificación y confirmación del primero. Pero en casos de las circunstancias que va a enfrentar Israel, se modifica y se establece, ¿verdad?, este pacto para poder, ¿verdad?, introducir la venida del Mesías. Entonces, si nosotros definimos lo sucedido entre Malaquías y Mateo como el proceso de transición entre la promesa y su consumación, esto nos introduce a un mundo que es necesario conocer bien para interpretar apropiadamente a Yeshua y a Pablo. Entonces, esta lección, ya que dio por sentada que va a haber un cambio, ¿okay?, no una anulación, va a haber un cambio de adoptación, ¿verdad?, va a haber un cambio de rectificación, activación y confirmación en el pacto, no la anulación de tal. ¿Por qué es necesario saber esto? Porque las circunstancias, ¿verdad?, que nos van a llevar al tiempo del Mesías y al tiempo de Pablo y de los apóstoles es
altamente ignorada por los grandes teólogos cristianos por no conocer lo que pasó en ese tiempo. Entonces, hoy esta clase lleva el nombre, ¿verdad?, el helenismo griego. Eso es lo que vamos a conocer en esta clase. El helenismo griego abarca, ¿verdad?, desde el año 300 antes de la venida del Mesías hasta puede decirse que hasta el siglo III o IV después de la venida del Mesías. Todavía existe el helenismo griego, pero no en todo su esplendor. Quedaron sus ideales, quedaron sus filosofías dentro del cristianismo. Pero ese es el helenismo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. ¿Ok? ¿Qué es el helenismo? El helenismo es la cultura griega. Y esta cultura fue impuesta en todos los países conquistados por los griegos bajo la dirección de Alejandro Magno. ¿Ok? Alejandro Magno fue el que introdujo el helenismo a todas las naciones que conquistó, incluyendo a Israel. En el año 333 antes de la aparición del Mashiach o del nacimiento del Mashiach. Este gran rey, Alejandro Magno, fundó 37 ciudades solamente en Israel. Esto te dice que el helenismo pisó fuerte en la Tierra Santa, en la Tierra Sagrada. Y este es el pensamiento, ¿verdad?, helenista, ¿verdad?, que trató de interpretar las escrituras hebreas. Y todos sabemos bien que nadie puede interpretar una cultura como la gente misma de la cultura. Nosotros podemos hablar de otra cultura, como la cultura japonesa, la cultura española, la cultura indígena, pero nadie puede, ¿verdad?, relatar verdaderamente la cultura, sino como uno que es nacido dentro de ella. Entonces, es imposible que una cultura ajena, ¿verdad?, pueda interpretar la cultura relevada en el monte Sinaí, revelada. Entonces, este gran rey, griego, llamado Alejandro Magno, tenía un ideal, tenía un sueño, y este es el sueño griego. Y él deseaba imponer a todo el mundo, y esto incluía un idioma universal, que era el griego, y un sistema educacional y una religión politeísta. Su meta era la Inquisición de Sofía, de ahí es donde viene la filosofía. Una sabiduría filosófica, buena vida, diversión, pluralismo y globación. Entonces es la meta del gran sueño de Alejandro el Magno. Introducir la lengua, la educación, la religión politeísta, sabiduría filosófica, buena vida, diversión, pluralismo y globación. La idea de One World no es moderno, es el sueño que ahora se encarna de Alejandro Magno en los nuevos líderes del mundo. Y recuerden bien que todos esos intentos son ir en contra de la voluntad del Eterno y la redención final. El Eterno tiene un plan y el hombre o los filósofos o los gobernantes del mundo siempre se oponen a esa voluntad divina. Y Israel está en medio de ello. Por eso Israel no puede unirse a los ideales de otra nación.
porque su misión es diferente a las demás naciones. ¿Cuál es su misión de Israel? Ya lo hemos repetido muchas veces. Su misión de Israel es de ser ¿qué? Goy Kadosh, Am Segulah. Ser un pueblo escogido y ser pueblo santo. Que pueda transmitir la revelación de la palabra del Eterno al mundo. Y de anular para siempre, ¿verdad?, la idolatría. Entonces, el sueño, ¿verdad?, de Alejandro Magno era el politeísmo. Y el politeísmo te permite, ¿verdad?, creer en lo que tú quieras creer. Si miramos bien, atentamente, en la actuación y en el estilo de vida de este país, se manifiestan estos ideales. La gente viene aquí por la libertad y la prosperidad, la buena vida, pero no sabiendo que cuando tú abrazas la ideología de Estados Unidos, traicionas tus principios, porque no puedes tener dos señores. Entonces, cuando llega este ideal y pisa la tierra sagrada, choca con algo más duro que su sueño. Y si no fuera porque el Eterno le anticipó, ¿verdad?, una revelación, él hubiera masacrado al pueblo de Israel. Pero el Eterno le mostró en sus sueños la vestidura sacerdotal del Cohen Hagadol. A tal grado que cuando Alejandro entró a la ciudad de Jerusalén, por órdenes del Eterno, le dijo al sacerdote que no temiera de él, que al contrario, se prepararan para recibirlo, que vistieran las mejores ropas y se vistieran todos de blanco, y que arreglaran las calles y el templo y todo. Entonces, impactantemente, cuando Alejandro venía con la intención de masacrar y de profanar el templo, porque se rehusó el Cohen Hagadol de darle ayuda. Pero para su sorpresa, cuando él bajó del caballo, ¿verdad?, y miró el resplandor de las vestiduras sacerdotales, de las vestiduras del Cohen Hagadol, se le vino a la memoria la revelación y los sueños que él tenía. Y se postró ante el Cohen Hagadol, y sus generales, admirados, se acercaron a él y le dijeron: ¿cómo es posible que mi señor rey se incline a estos judíos impuros? Él dijo: esta es la imagen que yo miraba y era la que me ayudaba a conquistar los reinos. Entonces, allí nos dice a nosotros algo muy interesante, que no importa qué tan grande sea la fuerza y la oposición a los planes divinos del Eterno, ¿verdad?, nadie puede resistir a esa fuerza divina que ahora le pertenece al pueblo de Israel. Es por eso que en el pueblo de Israel, cuando hay un rey, cuando hay un profeta, cuando hay un sacerdote, cuando hay un rabino, cuando hay un maestro, ¿verdad?, es como que si él es el representante del Eterno y es la autoridad suprema. Y mientras existe un Sadik, mientras exista un justo, la esperanza y el plan del Eterno se mantiene intacto. La conquista de este rey no tenía otra intención que tomar de la mano al mundo, convencerlo y obligarlo de la importancia de participar en este sueño griego. Por supuesto, el sueño judío era muy diferente, porque la meta del judaísmo no podía separarse
de su responsabilidad como pueblo del pacto. ¿Y por qué estoy diciendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el Nuevo Testamento? Mucho, porque no todos respetaron esto. Muchos de los israelitas y de los judíos se helenizaron. Y muchos encontraron un camino cómodo con el helenismo y el judaísmo. Y es de ahí porque cuando lees el Nuevo Testamento, lo lees con una mentalidad helenista. Y cuando lees el Antiguo Testamento, lo lees con una mente hebrea. Pero no es así. El Nuevo Testamento es tan hebreo como el libro de Deuteronomios y el libro de Levíticos. Porque es la misma nación, son el mismo pueblo y es el mismo propósito. La diferencia es en la transformación de dónde fue concebido el cristianismo. El cristianismo fue concebido, por así decirlo, al otro lado del Jordán. ¿Cuál es el otro lado del Jordán? Después de la conquista de Roma con Constantino. Y recuerden bien que Roma abrigó el sueño helenista. Entonces ahora tenemos dos problemas. Tenemos el sueño helenista y tenemos el dominio de Roma. Ambos se unieron y ¿qué es lo que pasó? Conquistaron al mundo. Ahora Roma tiene el poder y los griegos tienen la filosofía, tienen la ideología de cómo superar todas las cosas en el mundo por medio de la creencia, por medio de la ciencia, por medio de la medicina. Roma aporta la fuerza, Grecia aporta las ideas. En cambio, el pueblo de Israel, ¿qué aporta? La palabra, ¿ok? La palabra divina del Eterno. Entonces, el sueño hebreo es muy diferente. La meta de los hebreos no se puede, ¿verdad?, separar de su responsabilidad como pueblo del pacto, como depositorio de la revelación. Entonces, todos estos argumentos que tiene Israel no lo permitían a él del todo abrigar este sueño. Y es por eso que el Eterno le advirtió al congregador de no postrarse y no rendirse hasta Alejandro Magno. Fue todo lo contrario. Alejandro Magno se postró ante el sacerdote en reverencia y respeto. Y respetó las creencias y los servicios que se hacían en el templo hasta su muerte. Cuando él murió, su reino se partió en 5 pedazos. Y un brazo de ellos, Ptolomeo, fue el que causó grandes estragos en el pueblo de Israel, donde sucedió la guerra de los macabeos. ¿Ok? Entonces, Israel, a partir de la muerte de Alejandro Magno, sufrió grandes guerras. ¿Y todo por qué? Por defender la misión y la revelación del pacto dado por el Eterno a ese pueblo. Así que si tenemos que aprender algo, no es de los griegos, es de los hebreos. ¿Por qué? Porque el sueño griego te promete, ¿qué dijimos? Politeísmo, buena vida, filosofía, pero el pueblo de Israel te ofrece ¿qué? ¿Qué es lo que dijo Pablo? Vosotros que en otro tiempo estaréis lejos, ahora habéis hecho cercas. En otro tiempo ustedes estaban sin Dios, sin esperanza, sin promesas, sin pactos y sin Mashiach. Ahora sois hechos cercas
y participantes de este sueño. Ahora bien, vamos a mirar nosotros algo interesante aquí. Dijimos que la muerte de Alejandro Magno dividió su imperio en Israel y se levantaron dos familias en Israel. Una es la familia de Onías y la otra es la familia de Tobías. La primera representa a la nación. Se opuso a los griegos. Y luchó contra el helenismo con toda su fuerza. Tobías, la segunda, tristemente, optó a favor del helenismo como una alternativa de sobrevivencia política, dada la superioridad militar de los helenistas. Entonces aquí tenemos dos cosas interesantes. Lo más triste que puede suceder en un órgano, en un cuerpo, en una religión, en una ciudad, en una familia, es la división interna. ¿Okay? Cuando hay divisiones internas, hay pensamientos distintos. Entonces, ha sido la realidad de Israel. Siempre ha tenido estas batallas internas. Y lo más cruel no es los enemigos de afuera, sino las propias divisiones internas. Entonces, esta circunstancia lo llevaron, por un lado, una familia luchó contra el helenismo. El otro lo favoreció. Entonces la confrontación, ¿verdad?, no se hizo esperar, y en efecto, a partir del año 200, antes de la venida del Mesías, los griegos tomaron control de Israel y esto creó una gigantesca lucha interna en la tierra sagrada. Entonces, a partir de este hecho, el judaísmo, lejos de ser monolótico, o sea, un solo cuerpo, ¿verdad?, un solo movimiento, vino a ser, ¿verdad?, pluralista. Comenzó a ser pluralista. De allí se desprenden muchos grupos diferentes. Nada más para su información, en el tiempo del Mesías existían 7 distintos tipos de fariseos. Así que cuando usted, especialmente vamos a estudiar en el libro de Yohanan, en el libro de Juan, donde se menciona, es el evangelio donde se menciona más veces la palabra judío y más veces la palabra fariseo. Entonces, cuando aparece la palabra fariseo, no nos dice qué tipo de fariseos son. Pero había fariseos que creían en el Mesías y había fariseos que eran honestos y buenos. Y había fariseos que eran malvados. Entonces, a partir de esa invasión helenista, el judaísmo se vuelve pluralista. ¿Y qué quiere decir pluralista? Que se parte en diferentes grupos y en diferentes pensamientos. Entonces, a partir de ese hecho, el judaísmo, lejos de ser monotólico, vino a ser pluralista y expandirse intelectualmente. Entonces, esto sirvió en un sentido, ¿verdad?, que vino el desafío intelectual. Estudiar más, mirar más alternativas, pero nunca salirnos, ¿verdad?, del pacto. En el momento que un judío se quiere salir del pacto, entonces pierde su piso totalmente. Entonces hubo grandes debates, a tal grado que cuando fue conquistado Israel en ese tiempo, les prohibieron a los judíos circuncidar a sus hijos. Les prohibieron celebrar su Shabbat. Les prohibieron a ellos festejar sus festividades. Entonces, esas prohibiciones mataban la identidad y el propósito del mismo pueblo. Entonces, ahí es donde la cosa se pone más fea. Entonces, ¿quiénes agarraron el favor?
Los de Tobías. Los de Tobías se querían, ¿verdad?, y circuncisar. Y nada más, qué fatalidad. Muchos de ellos, ¿verdad?, se circuncidaron. ¿Cómo una persona ya circuncidada se puede circuncidar otra vez? Pues gracias al sueño griego, gracias a la medicina griega y a la avanzada ciencia griega, iban y se operaban y se ponían el propucio otra vez para ser admitidos en los baños públicos griegos. Porque los baños públicos griegos no permitían a los judíos entrar allí porque estaban circuncidados. Y para los gentiles la circuncisión es como abominación. Pero para Dios es una señal de pacto. Así que esa es la realidad de dos pensamientos diferentes. Y lamentablemente ahora el cristianismo adopta un helenismo espiritual y ahora ellos son los circuncidados de corazón. Cuando Israel es el circuncidado físico para maldición. Para que miren bien de dónde vienen esas ideas y esos pensamientos. No vienen con su religión, no vienen con Roma, esto viene desde el helenismo. Eso se vino gestando y se vino peleando gracias al Mesías que puso las cosas en su orden. Tanto a griegos como helenistas como fariseos. Y los que lo aceptaron hicieron fuerte el judaísmo, hicieron fuerte el hebreísmo, hicieron fuerte el propósito del Eterno, a tal grado que conquistó el mundo entero. Es gracias a esa confirmación que en el mundo se predica del Dios de Israel. No es gracias a la iglesia, es gracias a los apóstoles que creyeron y a los judíos que creyeron en el Mesías. Porque a partir de ello, ellos fueron los que predicaron fuera de Israel, no la iglesia. La iglesia predicó su dogma, sus puntos de vista, apartándose de los hermanos judíos. Esa es la verdadera historia. Entonces, seguimos con la historia del helenismo, ¿verdad?, que cayó, ¿verdad?, en Israel. Fue una fatalidad, pero ahí está. Entonces, esta división veo que era una batalla civil, ¿verdad?, conocida como la Guerra de los Macabeos, ¿verdad?, en el año 166 al 162 antes de la venida del Mashiach. Así que duró, ¿verdad?, un espacio de 4 años esta guerra. Como sabemos, los macabeos lograron echar a los grecos sirios, purificando el templo, lo dedicaron de nuevo al servicio sagrado, y eso propuso la celebración de la fiesta de Hanukkah, una festividad que se encuentra en Yohanan, en Juan y en Lucas, que se le llama la fiesta de la dedicación, el cual el propio maestro participó de ello cada año como judío piadoso. ¿Ok? Entonces, esa celebración de Hanukkah fue introducida, fíjense bien, como un memorial por el logro de echar a los helenistas de la tierra de Israel y recuperar así otra vez la celebración del Shabbat, la celebración de las festividades, la libertad de adorar al Dios de Israel, de establecer otra vez la circuncisión y de practicar la santidad de la ley de Moisés en la tierra de Israel. Por eso cada vez y cada año que llega la fiesta de Hanukkah, ¿qué celebramos? La continuidad del pacto y del pueblo de Israel. Lejos que el cristianismo sepa esas cosas cuando están dentro del Nuevo Testamento. ¿Por qué no lo conocen? ¿Por qué no se dan cuenta de ello? Porque ellos fueron concebidos fuera de estos ríos lindos, de estas aguas vivas. Y ahora que ya saben, ¿verdad?, en vez de considerar
y bendecir a Dios a través de estos triunfos por el pueblo de Israel, van y abrigan la Navidad y el Año Nuevo, que no son otra cosa que fiestas paganas, helenistas, griegas, romanas. ¿Ok? Para que miren cómo está el mundo y cómo están las cosas. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿Gracias a quién? Al sueño de Alejandro Magno. Es por eso que rechazamos con toda fuerza la interpretación escritural desde una perspectiva griega. Ahora, si tú quieres interpretar la Biblia en tu idioma castellano, estás todavía más lejos de ella. Porque tú no puedes interpretar en tu propio idioma lo que Dios reveló en el idioma santo y sagrado a Moisés y a los profetas. Es por eso que estas clases te quieren enseñar que hay un camino, que hay un secreto del Eterno que solamente se lo dio a su pueblo Israel. Y son los grandes maestros que ellos todavía tienen intacto la enseñanza, la tradición, los rollos, los pergaminos, la literatura, ¿verdad? Que no desmiente todas estas historias que estoy hablando aquí. Todo eso tú lo encuentras hoy en internet y también en libros que existen todavía. En el año 152, antes de la venida del Mesías, la familia Osmonea tomó el control de Jerusalén, y aunque el trono de David nunca fue restaurado, había una gran expectativa mesiánica, tuvo lugar, ya que estaba por concluir el cuarto milenio y comenzaría el quinto, el cual sería, ¿verdad? Sería el que daría inicio a la edad mesiánica. Vinimos nosotros tratando de enseñar todas estas cosas. ¿Quién introdujo todos estos pensamientos de la edad mesiánica y cómo sería el Mesías? ¿Se acuerdan que yo les dije que los grandes sabios de Israel miraron la creación, o miraron el tiempo del hombre, o miraron el tiempo del pecado en los 7 días de la semana? ¿Verdad? Ellos dijeron que el mundo tendrá, ¿verdad?, 2 días sin Torah, 2 días con Torah y 2 días con el Mesías, y vendría después el Shabbat, que es el milenio, que es el Olam Haba. Así que por eso, cuando nos acercamos a la conclusión del cuarto día, ¿verdad?, que viene siendo 4000 años, y entramos al quinto día, que es el quinto día, que es el quinto milenio, es donde aparece el Mesías. Y cuando aparece, cuando llega el quinto milenio, cuando llega el quinto día, la expectativa mesiánica es grande. Y el terreno ya está preparado para la venida del Mesías. Ahora, eso que estaba preparado no quiere decir que estaba limpio Israel de todo el helenismo o de toda influencia. Al Eterno no le interesa eso. Lo que le interesa es revelar a su pueblo su responsabilidad. ¿Por qué? Porque si esperamos que el pecado se acabe para predicar la santidad, pues allí nos vamos a quedar. Nunca va a suceder. Es por eso que cuando llega el quinto milenio, la expectación mesiánica es enorme. A tal grado que antes de la venida, antes del nacimiento del Mesías, ya se habían levantado otros Mesías, como lo registra el libro de Hechos. Entonces, aunque los grecos sirios fueron retirados de Israel, no su pensamiento. Y recuerden, en cada guerra civil o en cada guerra nacional, siempre quedan cicatrices. Siempre quedan cosas que no pertenecían ahí por el resultado de la confrontación. En las guerras suceden muchas cosas. Se quedan ideologías, se quedan ídolos, se quedan religiones, se quedan matrimonios mixtos, recetas, cultura, pensamientos, tradición. Miren nada más a México. México tiene pedacito de todos los países, de Francia, de Inglaterra, de España, y tiene muchas tradiciones judías.
Se dice que el zarape es una imitación del talí. Y que el sombrero de charro es una imitación de la kipá. Porque a los que no saben, en el año 1500, cuando Cristóbal Colón lanzó su sueño para descubrir América, el rey en cuestión le ofreció ayuda enviando a todos los judíos, a gran cantidad de judíos, que si se perdía no se perdía nada, porque eran vistos como cerdos, como gente impura, por no aceptar la iglesia católica, por no aceptar la madre iglesia. Y te estoy hablando de 500 años. En 500 años, en México no existía ningún bautista, ningún pentecostal. ¿De dónde salieron? No existía ningún testigo de Jehová, ningún mormón, en 500 años. Y de repente México vino a ser un país moderno. Y con ese modernismo, con ese sueño griego, también vinieron todas las religiones. ¿Exportadas de dónde? De todos los países alrededor. Y tú naciste dentro de esa ideología. Tú no vienes arrastrando lo que viene arrastrando el judío o el hebreo a través de los siglos en todas las ciudades que va. El judío, cuando entra a una ciudad, es visto como un cerdo, es visto como un asesino, es visto como un traidor. El pueblo de Israel lleva en ellos el odio de todas las naciones porque tienen una causa superior. Entonces, cuando Cristóbal Colón transporta a todos estos judíos, es por eso que ahora el mexicano lleva un apellido. Y en los apellidos vienen los nombres de los judíos que fueron transportados por Colón a México. Todos los apellidos que llevan Z. ¿Por qué? Porque codificaron en esos apellidos ellos Aretz. ¿Y qué es Aretz? Aretz es la tierra santa de Israel. Eso te debe de dar a ti un escalofrío extraordinario. Que a pesar que en los momentos más crueles de la historia de la humanidad, el pueblo de Israel no muere, porque tiene un sueño, y no es griego, no es romano, es divino, es divinamente dado por Dios, de conquistar al mundo con la palabra de la Torá y su Mashiach. Entonces, aunque se fueron los sirios, se quedó su pensamiento. Había en Israel en esos tiempos muchos judíos helenistas y fueron conocidos como los griegos. Así que cuando en el Nuevo Testamento miramos, o en Yohanan, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, miramos que vinieron los griegos a decirle a Felipe y Andrés que querían hablar con el maestro. No son griegos de Grecia, son griegos judíos, helenistas, que querían saber de todo lo que estaba pasando allí en Jerusalén. Lo mismo se dio con los apóstoles, cuando los griegos se quejaron que sus viudas eran menospreciadas. Entonces, aún el Mesías alcanzó a estos helenistas y les quitó ese sueño griego y les dio su verdadero sueño hebreo. Eso es lo que intenta hacer el Mesías con todas las naciones, darles el verdadero sueño de un pensamiento divino que el Eterno prometió a Abraham, Isaac y Jacob en su simiente, que es el Mesías. Entonces, de una vez que este helenismo aparentemente desaparece, pero se queda su pensamiento, aparece el helenismo romano. Y esto es lo que lo llamamos nosotros helenismo romano. El otro era helenismo griego, y ahora vamos a la segunda etapa, que es el helenismo romano. Cuando hablamos de helenismo romano, queremos indicar como Roma.
Cuando Roma esclavizó a los griegos, fue asimilada culturalmente por Grecia. Porque recuerden que Roma fue el que conquistó Grecia. Pero aunque los esclavizó, asimiló su cultura. Entonces, Roma añadió al helenismo un elemento político importante que no debemos ignorar a la hora de estudiar el judaísmo del Segundo Templo. ¿Sí recuerdan bien el sueño de Alejandro Magno? ¿Ok? Sus ideales eran muy codiciables, eran muy tentadoras para toda nación. Un solo idioma, una sola moneda, una sola ley para todo el mundo, una sola religión para todo el mundo, un solo sueño para todo el mundo. Todas las políticas de hoy día, ¿verdad? Como lo son Cuba, como lo es Venezuela, esas políticas no tienen intención, ¿verdad? De pensar en las personas, simplemente de controlar a las personas. Es lo mismo que sucede con el helenismo. El helenismo no es piadoso, quiere tener control de todo. Entonces, el helenismo romano le agrega un elemento importante a este helenismo. La presencia militar romana en Israel acabó con la hegemonía de la familia osmanea aproximadamente en el año 53. Es lo que le estaba diciendo yo. Este helenismo, ¿verdad?, hizo muchos estragos en Israel. Ahora viene Roma y le agrega otro ingrediente que es poder militar, crueldad, genocidio, derramamiento de sangre a la fuerza. Y hoy todavía, olvídese, si no este dominio, si no obedeces por la buena, obedeces por la mala. Algo no se había mirado en todo el mundo. Entonces la presencia militar de Roma en Israel acabó con la hegemonía de la familia asmonea aproximadamente en el año 53, antes de la venida del Mesías. Entonces ya tenemos muy cerquitas el nacimiento del Mesías. A los 13 años más tarde, el propio Imperio Romano libró su lucha más sangrienta entre este y oeste. ¿Ok? Entonces, el mismo Imperio Romano sufrió una guerra civil. Julio César fue asesinado en el año 44, antes de la venida del Mesías, por un grupo de conspiración por Bruto Casio. Y a su muerte le sucede, por herencia de testamento, Octavio, un hijo adoptivo, aunque él de la familia de su madre. Octavio vino a ser conocido luego como Augusto César. ¿Ok? Todos estos emperadores están en gobierno y en presencia cuando nace el Mesías. Fue este emperador, Augusto César, quien se proclamó Divi Filius. Para que miren que el helenismo no se termina. Roma le puso la cereza en el pastel a esta ideología, a esta teología griega. ¿Qué es Divi Filius? Él se proclamó el Hijo de Dios, no del Dios de Israel, sino en su mundo de ellos. Y causó un gran estrago, porque estas influencias ahora están en Jerusalén. Y Israel nunca aceptará a un emperador llamado Hijo de Dios.
Así que el término hijo de Dios lo tienes que entender de una forma hebrea, porque si lo entiendes de una forma griega, divinizas tú a las personas. Después vamos a hablar de ese tema. Ese no es el tema, ¿ok? Después hablaremos de esos conceptos. Hizo colocar su imagen y su inscripción como encarnación de la divinidad en la mera ciudad sagrada. En una de las monedas imperiales de sus días, Augusto tomó la genomía del imperio en la famosa batalla de Acticium en el año 31 antes de la venida del Mesías. Al vencer las huestes de Marco Antonio, este último y Cleopatra huyen hacia Alejandría y los vence, y esto dejó el camino abierto para el dominio absoluto de Augusto en la política imperial. Este hecho creó una serie de expectativas políticas y religiosas en el imperio, que afectó en muchísimo la vida de nuestro santo maestro Mashiach, quien tuvo que enfrentar la perversión del concepto hijo de Dios. Es por eso que cuando él dice yo soy el hijo del hombre, no hay ningún problema. O yo soy el profeta, no hay ningún problema. Pero cuando él dice yo soy hijo de mi padre, ¿por qué reaccionan así los fariseos? Porque el emperador se proclamaba hijo de Dios. Y esto creó una gran tensión, o sea, fue como un estorbo de impedimento para que los fariseos no lo aceptaran. Por esta ideología. Recuerden bien que estas obras, ¿verdad?, son obras de maldad que impiden la redención. O sea, ¿quién está atrás de todo esto? ¿Quién está controlando estas mentes de estos emperadores? Que lo único que quieren es su ego personal y rebelarse en contra de la voluntad del Eterno. Entonces, entre el año 6, antes, y el año 6, después, un espacio de 12 años, recuerden bien que se usan las palabras AM y DM, el antes y después del Mesías. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, en términos cristianos es AC porque antes de Cristo y después de Cristo. En términos hebreos es AM. ¿Ok? Y DM. Antes del Mesías y después del Mesías. Tuvo lugar el nacimiento de Yeshua, predecido por una gran revuelta judía contra Herodes. ¿Ok? Y su hijo Arqueolo. Roma lo destruyó eventualmente y decidió no conceder a ningún más el título de rey de Judea. ¿Por qué crees que a Pilato le puso el nombre rey de los judíos? Él por burla, pero el Eterno lo usó como profecía. Porque el mismo Herodes y el gobernador quitaron el título de rey en Israel. Así que el término hijo de Dios y rey de los judíos era alarmante, políticamente hablando. Hay que entender eso. Fueron los extranjeros y fueron los paganos y los helenistas y los romanos que están causando toda esta confusión en el plan profético de Dios. Y solamente los que se mantienen en el camino y en el temor del Eterno soportaron esto y más y recibieron la gran recompensa de ser los que miraron, los que vivieron, los que palpitaron
la venida del Mesías y lo ayudaron a conquistar el mundo otra vez. Qué gran privilegio es para todos estos discípulos. La iglesia cristiana se enfoca en la negación de Pablo, en la negación de Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Hay una razón por eso. Esto no quiere decir que Pedro fue malo, fue un traidor. Fue por causa superior. Hay una razón por qué. Y cuando dice antes que cante el gallo 3 veces, muchos de ustedes piensan que es el gallo que canta en la mañana. Cuando en el templo no se oyen los gallos cantar, porque no hay habitaciones, no hay hogares cercas allí. Si no es el Hazán, es el cantor del templo, el que da aviso que va a comenzar la oración, que va a comenzar el sacrificio. Entonces, vamos nosotros a mirar este detalle interesante. ¿No está el señor hoy? Está ocupado una media hora. Gracias. Entonces, en el año 6, antes y después del Mesías, tuvo lugar el nacimiento de Yeshua, precedido por una gran revuelta judía contra Herodes y su hijo Arquelao. Roma lo destruyó y eventualmente decidió no conceder ningún más título al rey de Judea. ¿Okay? Tal decisión abrió el camino para la introducción de la figura del procurador romano, que vino a ser como los ojos del emperador y su brazo extendido en la tierra de Israel. Entonces, al llegar la anulación de los reyes de Judá, se introduce en Israel el procurador romano, que es el oficio de Poncio Pilatos. Entonces, ese procurador eran los oídos, los ojos y la boca del emperador en la tierra de Israel. Como se puede ver, justo en el periodo de estos cambios políticos importantes en el imperio, que afectan la vida nacional judía, nació Yeshua. En los días que se construyen los sukkats, que fueron introducidos como pesebres. Y qué triste que la Iglesia Católica llame pesebre a una canoa, a un comedero de animales. Es para que mires la distancia del pensamiento helenista al pensamiento hebreo. El nacimiento del Mesías tuvo lugar en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de las cabañas, donde el Eterno le ordena al pueblo de Israel que se acuerde los 40 años que anduvo en el desierto y haga tiendas fuera de sus casas y que habitaran en ellas por un espacio de 7 días. En esos días nace el Mesías, proféticamente, porque hay una conexión con esa festividad. Recuerden bien que cuando viene el Mesías tiene que llenar todas las profecías, desde su concepción, ¿verdad?, su nacimiento, su vida y todos los milagros que hizo. No los hizo por gusto o para hacer saber que Él es el Mesías, sino que fueron ordenadamente por Dios, basados en una promesa que se tenía que cumplir. Entonces, el Mesías es como el máximo representante del Creador Supremo, que viene a cumplir la voluntad de Dios en todos los aspectos de su vida. Desde que es concebido, desde que nace, desde que crece, predica, genera milagros, muere, resucita y es ascendido al trono celestial en posesión de sacerdote. Esto es importante. Para la otra semana vamos a entrar detalladamente a este tema. Cuando miramos el helenismo griego y el helenismo romano, que causaron grandes estragos, ahora vamos a hacer la pregunta:
cómo se administraba la autoridad en Israel en aquellos días. ¿Quién realmente tenía la autoridad? Entonces, cuando esta fecha llega, la leyenda católica le llama pesebres, pero no son pesebres, son sucas. Y esto, ¿verdad?, no se levantan en diciembre, sino a los 15 días del séptimo mes del calendario hebreo, que coincide con el mes de septiembre y octubre. Yeshua, por lo tanto, nació en una suca y no en un pesebre. Y fue censado como descendiente de la casa de David. Circuncidado al 8º día en Betlehem y presentado en el templo de Jerusalén días más tarde, según la ley judía, para el primogénito que abre matriz. Así que esta es la realidad de los hechos y de la identidad de este personaje que tratamos de entender. Y la pregunta que hago, o que hice hace semanas, la sigo diciendo: ¿qué es más difícil? ¿Entender los escritos del Mesías o los escritos de Pablo? Sin duda los escritos del Mesías. ¿Por qué? Porque él tenía que convencer a toda una nación de alejarse de los pensamientos helenistas y de la influencia de Roma y abrigar el sueño judío que el Eterno le prometió a sus padres. Por eso llegó la hora que también los gentiles de entre las naciones sepan la herencia que les ha tocado juntamente con su pueblo y sus hermanos israelitas y judíos, de donde proviene la salvación que ha sido dada a todo el mundo. Para la otra semana vamos a mirar cómo estaban las cosas, ¿verdad?, en temas de autoridad. ¿Quién tenía la autoridad? ¿Quién tenía el derecho de juzgar? Porque supuestamente cuando muere el Mesías, ¿verdad?, la culpa no se la echan a Roma ni a Pilato. La culpa se la echan a los judíos. Como que si los judíos tuvieron la culpa de darle muerte al Mesías. ¿Ok? Entonces vamos a desglosar paso por paso, ¿verdad?, el culpable y el que participó en la sentencia de muerte del Mesías, y cuáles fueron las razones y por qué el Eterno lo permitió de esa manera, y cuál es el beneficio. Sin duda, la destrucción de unos y la salvación de otros. Eso es lo que vamos a mirar. ¿Quién se benefició de la muerte del Mesías? Sin duda todos nosotros. ¿Y quién sufrió las consecuencias? Sin duda los que supuestamente tenían que vigilar por el pueblo, los líderes espirituales del pueblo, porque no conocieron el tiempo señalado por el Eterno por salvar sus propios intereses y no los intereses del Eterno. En estos tiempos que estamos viviendo, no nos sorprenda que la redención se acerca y viene. ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios y quiénes van a ser los que van a ser afectados? Que no seamos nosotros los que pensamos en nuestro propio beneficio personal de las ovejas del Eterno. Que el Eterno los bendiga, los ayude, y para la próxima semana vamos a estudiar el tema de la autoridad en Israel. Damos por sentado esta clase, el helenismo griego y el helenismo romano. Gracias, que el Eterno bendiga. Shalom, shalom.